Una de las diferencias que hay entre mi trabajo como investigador sobre el muralismo o el abordaje que he hecho yo del muralismo con respecto a lo que han hecho otros investigadores es que a mí me ha interesado más las ideas a través de las cuales los muralistas han pintado, particularmente su estética filosófica. En ese sentido, mi trabajo se diferencia mucho de una crítica de arte propiamente, también se diferencia de el abordaje de un historiador del arte. Lo que hago es una lectura de las ideas dentro del muralismo. He escrito un artículo de investigación mm, basado en los murales de Chapingo. Ese trabajo ya se ha publicado. Mi lectura de los murales de Chapingo, que voy a hacer ahora, es algo nuevo y es una lectura, digamos, que toca diferentes aspectos, un poco la historia, un poco las ideas de Rivera, un poco también la manera como se ha visto Rivera y finalmente lo que propone Rivera como proyecto en los murales de Chapingo. Entonces voy a dar lectura a mi ponencia que se titula Diego Rivera, dos puntos, tierra y revolución en los murales de Chapingo. Después de los años de violencia que se generaron durante la Revolución Mexicana, el país buscó un aporte a través de las artes para avanzar en su deseo de paz y unidad nacional. Con esa intención, el ministro de Educación del momento, José Vasconcelos, convoca a un gran número de artistas para que pintaran espacios religiosos y edificios públicos, dando como resultado lo que hoy conocemos como el muralismo mexicano. Aunque en su primer lanzamiento los murales mostraban un aspecto religioso común, como lo muestran la creación de Diego Rivera, la fiesta de Santa Cruz de Roberto Montenegro, alegoría de la Virgen de Guadalupe de Fermín Revueltas, la fiesta del Señor de Chalma de Fernando Leal, maternidad de José Clemente Orozco y los elementos de Siqueiros. La evolución del muralismo mexicano va a evidenciar no solamente las diversas propuestas estéticas de cada artista, sino también el arduo debate que se generó en el seno mismo de este movimiento, puesto que había los que exigían, como Siqueiros y Rivera, un arte más comprometido. Así, de ser un arte cuya intención había sido solamente representar la cultura mexicana, sin ningún alcance ideológico, pasó a ser un arte más políticamente comprometido, pues estos dos muralistas se habían adherido al Partido Comunista Mexicano del momento. Esto dio como consecuencia que los artistas se dividieran entre los que se adherían a un lineamiento político específico y los que preferían, como Orozco, seguir un camino independiente y menos ideologizado. En el caso de Rivera, su adhesión al Partido Comunista Mexicano no se dio sin controversias, en tanto que el movimiento comunista también se vio fracturado entre las posturas leninistas, trotskistas y estalinistas, las cuales fueron asumidas por Rivera en distintos momentos, lo que generó su expulsión del partido, su posterior reinserción y las constantes disputas con Siqueiros en relación a qué y cómo se debía pintar. En efecto, al hacer un repaso de la totalidad de la obra de Rivera, es imposible pasar por alto lo que esta tensión ideológica generó en su momento, hasta el punto de que muchos críticos se basan en ella para comenzar a analizar el logro y alcance de sus murales. Estas perspectivas, sin duda alguna, ven a Rivera como un artista primordialmente ideologizado. Sin embargo, una revisión detenida de la serie de murales de Chapingo nos mostrará que Rivera sí participa de los ideales marxistas comunistas, pero no de la manera a veces reduccionista que es interpretado. El aporte de Rivera a los ideales del arte y de la revolución es mucho más sutil y merece un análisis riguroso.
Entre los murales o serie de murales que pintó Diego Rivera durante su larga carrera, la serie de la Universidad Autónoma Chapingo pueden considerarse excepcionales por varias razones. Primero, junto con la serie de murales de la Secretaría de Educación Pública, los cuales fueron pintados casi paralelamente, Rivera necesitaba definirse como pintor mexicano, pues tras haber pasado 14 años en París, su obra, que hasta ese momento consistía básicamente en pintura de caballete, mostraba una influencia europea muy determinante. De hecho, en su primer mural, La Creación, Rivera vislumbra rasgos de un pintor excesivamente europeo y por ende poco latinoamericano. Asimismo, cuando Siqueiros, el muralista mexicano más afín a sus ideas, pero también su mayor crítico, evalúa la primera etapa del muralismo mexicano, cuestiona toda la serie de murales de corte religioso donde él, Rivera y otros muralistas habían lanzado preliminarmente este gran movimiento artístico, pero, según Siqueiros, no con el ideal social, político y revolucionario que él aspiraba. Al escribir Siqueiros sobre la creación en fundación del muralismo mexicano, dice, cito, Rivera había planeado, dibujado y estaba ejecutando una composición mística de estilo bizantino, germánico, picasista. Se trataba de símbolos de la fuerza, de la gracia, de la sabiduría, de la música, de la danza, de la cosmogonía, etcétera, sin el menor gramo de contenido social revolucionario. Fin de cita. Recordemos que estamos hablando del momento en que tanto Rivera como Siqueiros se hacen miembros del naciente Partido Comunista Mexicano y por lo tanto la aspiración política y revolucionaria aparecen juntamente con la aspiración artística de llevar el arte a las masas. De ahí la razón por la que encontramos tanto en Chapingo como en la Secretaría de Educación Pública los primeros emblemas comunistas, como la hoz y el martillo, las banderas rojas y en general el llamado a la revolución. Los murales de Chapingo son excepcionales también porque es la primera y única serie particularmente dedicada a la tierra. Si por un lado es entendible que la tierra haya sido el tema central de la serie, ya que esta universidad fue y continúa siendo un centro de estudios con especialización en ciencias de la agricultura, así como otras carreras relacionadas con el agro. Por otro lado, uno de los temas centrales de la Revolución Mexicana fue la distribución de la tierra, lo que hace que esta serie cobre una importancia significativa en relación con la forma en que Rivera trabaja esta idea política para el público. Asimismo, Rivera se vale alegóricamente de la fertilidad de la tierra para asociarla con la fertilidad de la mujer. Es por eso que la figura femenina es prominente y aparece repetidas veces en conjunción con la representación de la tierra. Si a eso le agregamos la idea de la madre tierra, esta figura demuestra erotismo, pero también pertenencia, realidad, pero también posibilidad. La alegoría que sugiere la asociación entre la mujer y la tierra puede considerarse uno de los rasgos estéticos más resaltantes de esta serie de murales, pues si por un lado rompe con el determinismo ideológico, a través del cual muchas veces se le ha encasillado, por otro lado resalta en el cuerpo humano una dimensión biológica que trasciende en el tiempo, es decir, lo convierte en sujeto histórico. El tercer elemento excepcional que quiero destacar de esta serie es su aspecto filosófico, el cual puede considerarse revolucionario más allá de la misma idea de revolución que aparece en esta serie de manera inmediata. Los murales de Chapingo se dividen en dos grupos, los murales de la Rectoría y los murales de la Capilla Riveriana. Estos últimos contemplarían la idea de que un recinto dedicado al culto religioso fuera convertido en un espacio lego y en ese doble sentido terrenal, pues Rivera, como ya dijimos, le hace un canto pictórico a la tierra.
Al terrenalizar la capilla, Rivera no solo le hace una crítica a la religión, sino que pasa a la dimensión filosófica propiamente, pues esta terrenalización guarda una relación directa con el materialismo dialéctico que Rivera toma del marxismo. Se trata de una dialéctica que comprende esencialmente a la naturaleza, pues ésta se encuentra en constante movimiento y evolución, pero también de una dialéctica que comprende la concepción materialista de la historia para llegar finalmente de lado y lado a la tierra fecunda que encontramos al fondo de la capilla riveriana. Por eso encontramos este mural flanqueado de una serie de murales históricos revolucionarios y de murales biológico-naturales. Historia y naturaleza son comprendidos dialécticamente como procesos de cambio y renovación. Tomando en consideración este último aspecto, así como toda la obra mural de Rivera, podemos decir que en los murales de Chapingo hallamos el ejemplo más claro de una visión marxista, no por los emblemas comunistas, sino por el alcance filosófico. El aspecto esencial del marxismo es inspirarse en la dialéctica de la naturaleza para entender la dialéctica de la historia de la misma manera. Y si revisamos el otro gran mural que pinta Rivera en el Palacio de Gobierno, Historia de México, aunque al final del proceso histórico que se representa en ese mural aparezca un Marx señalando un camino más allá de la revolución, en realidad Rivera no pinta propiamente un proceso dialéctico como el que vemos en Chapingo. Así que resulta inexacto considerar a Rivera un pintor ideológico simplemente porque aparezcan en algunos de sus murales los emblemas comunistas. Por el contrario, en toda la obra de Rivera, la alegoría constituye su rasgo más característico que, aunado a una visión estética deslumbrante, a todas luces convierten a Rivera en un pintor simplemente excepcional. Aunque encontremos estas ideas generales como trasfondo de los murales de Chapingo, no por ello podemos decir que Rivera sea un pintor de ideas. Creo que sería más apropiado decir que Rivera pinta formas, figuras y ambientes que aluden a ideas, lo que hace que prevalezca el aspecto estético más allá del aspecto político. Este es un rasgo que lo distinguió de Siqueiros, quien fue un muralista preocupado, al igual que Rivera, por la política, pero en cuya obra prevalece el deseo de pintar las ideas de la revolución. Si analizáramos en detalle el gran mural de Siqueiros, La Marcha de la Humanidad, y lo contrastáramos con su legado muralista, resulta evidente que los principios que dirigen su producción artística son, a diferencia de Rivera, la revolucionaria experimentación plástica junto con la representación de las ideas revolucionarias. Es por eso por lo que, al comentar esta primera etapa de Rivera, podamos encontrar esta crítica de Siqueiros ahora comentando también los murales de Chapingo. Y habría que hacer la acotación de que esta cita que voy a leer de Siqueiros solo sale a la luz del público cuando yo publico la edición de Siqueiros, es decir, en el año 2012. Hasta ese entonces, hasta el año 2012, nadie había leído esto que voy a leer. O pocos, muy poca gente los que se hayan acercado a esos manuscritos, pero estamos hablando de que creo que el número de personas no llegarían a 10. Cito a Siqueiros. Diego Rivera había iniciado el trabajo de pintura mural con una obra místico-simbólica, exaltadora de las fuerzas de la naturaleza exclusivamente, en el anfiteatro de la misma escuela. Da un violento viraje para orientarse resueltamente hacia la plástica pictórica de contenido revolucionario. En ese, su segundo impulso, realiza la decoración de los corredores de la planta baja de la Secretaría de Educación Pública y casi paralelamente los frescos de la biblioteca de la Escuela de Agricultura de Chapingo. El sentido social de su obra se ve contaminado de su particular desviación campesinista. Fin de cita.
Ahora bien, inclusive teniendo en cuenta esta crítica, no por ello podemos decir que Rivera sea un pintor inferior o que no haya apoyado la causa revolucionaria. Como sabemos, lo hizo muchas veces y de distintas maneras. Sus objetivos nunca estuvieron desligados de los límites y propósitos de la pintura. En este sentido, los murales de Chapingo resultan emblemáticos porque encontramos a un Rivera que se mexicaniza revolucionariamente, subvierte el espacio eclesiástico y, sin embargo, alude a la historia y a la política artísticamente para lograr una serie de murales deslumbrantes y presentar la idea de la revolución como idea central, entendiendo esta en su aspecto ideológico, político-histórico, biológico o natural y, finalmente, en su aspecto espacial. El aspecto ideológico viene asignado desde el comienzo de la serie, pues en el techo del pórtico, en la entrada, encontramos en el mural símbolos del nuevo orden, el cual, a pesar de su pequeña dimensión, transmite una idea revolucionaria radical a través de una estrella roja desde donde salen cuatro poderosas manos. Una sostiene un martillo y paralelamente la otra la hoz, mientras que las otras dos manos están suspendidas apuntando hacia adelante. Si bien es cierto que esta imagen asocia directamente el proyecto de Rivera con las ideas comunistas, resulta equivocado pensar que este aspecto ideológico opaque su obra o la determine. Por ejemplo, cuando Octavio Paz critica el aspecto ideológico del muralismo, dice, comienzo la cita, la ideología de esta pintura solo es una cáscara. Si se la aparta, se descubre que es una de las expresiones más altas de nuestra revolución. Fin de cita. En realidad, Rivera nunca quiso que el aspecto ideológico fuera la propuesta central de sus murales, aunque aparecieran en ellos símbolos claramente ideológicos. Esto resulta evidente en los murales de Chapingo y en los murales de la Secretaría de Educación Pública, pero también los murales posteriores, como Historia de México y El hombre en la encrucijada, donde aparecen Marx y Lenin respectivamente. De hecho, la explicación de Rivera sobre estos frescos de Chapingo apoyan mi idea. Cito a Rivera. El tema alegórico o simbólico o tema abstracto permite desprender de la esclavitud exterior el asunto realista y realizar lo necesario para que, de acuerdo con los muros que la sustentan y las fuerzas internas de la arquitectura y las necesidades de luz y sombra de sus accidentes, la pintura decorativa sea en sí misma verdad. Ya mi maestro Picasso dijo mejor que nadie que en pintura se trata de realizar una verdad por medio de una mentira. Fin de cita. En consecuencia, las críticas de Siqueiro y Paz dan cuenta de los arduos debates estético-políticos que se dieron a lo largo del siglo XX en México, lo que resulta comprensible para el muralismo mexicano, pues el muralismo mexicano nace directamente de la Revolución Mexicana y lleva en sí un ideal revolucionario. Además, al hacerse miembros del Partido Comunista Mexicano, Siqueiros y Rivera transforman aún más este ideal hasta convertirlo prácticamente en un proyecto político. Asimismo, al tomar distancia de la izquierda estalinista, Octavio Paz llegó a convertirse en el juez de las escuelas estético-literarias, abogando siempre por expresiones desideologizadas. Por eso su cercanía al muralista Orozco, quien poco a poco se fue distanciando de la ideología comunista del muralismo y llega a pintar el carnaval de la ideología, donde la crítica a todas, y por eso la cercanía del poeta y ensayista Octavio Paz a Rufino Tamayo, quien prefería pintar figuras humanas sin contextos sociales. El aspecto político histórico aparece varias veces y de distintas maneras en los murales de Chapingo. Podemos destacar el mural El reparto de tierras y el espíritu de la revolución, así como la contraposición que hace entre el mal gobierno versus el buen gobierno. Sin embargo, para mí el mural más cautivador
es el mural La sangre de los mártires agrarios, donde están enterrados Emiliano Zapata y Otilio Montaño. Pero no parecen cuerpos bajo tierra, sino seres que auguran la abundancia y fertilidad de los campos de maíz por encima de sus cuerpos. En este contexto, el mural conjuga de manera sorprendente los ideales políticos con la agricultura y el desarrollo de la naturaleza, la cual se sugiere más plenamente con el mural La Germinación, el cual encontramos de ese mismo lado de la serie, pero más adelante. Es decir, en la serie donde la biología y la naturaleza también sugieren revolución, pero esta vez re- revolución de la naturaleza, es decir, revolución y evolución de la naturaleza. En esta serie también encontramos las fuerzas subterráneas, la floración, los frutos de la tierra y los frutos de la cosecha. Entonces, en cuanto esta sección comienza con la sangre de los mártires agrarios, podríamos también hacer la asociación entre sus ideales políticos como posibilidad del fruto y como tal, como posibilidad de generar bienestar. El aspecto espacial es quizá el filosóficamente más complejo, puesto que la capilla riberiana no fue diseñada para albergar esos murales, sino para albergar misas o rezos. Sin embargo, Rivera se vale de esta idea del ascenso espiritual para sugerirlo visualmente y proponer al mismo tiempo en el mundo celestial una resolución revolucionaria. Pero antes de ese ascenso, encontramos nuevamente la figura de la mujer en los murales La tierra dormida y La tierra oprimida. Esto es, si en el flanco biológico de esta serie de Chapingo la mujer es el vehículo de la germinación y reproducción, en el plano de la conciencia revolucionaria que se sugiere en el techo a través del mural Revelación del Camino, la figura de la mujer también es vehículo de la conciencia. La tierra dormida es un mural que sugiere ternura y silencio. En él encontramos a una mujer desnuda tendida horizontalmente, donde desde su mano brota una pequeña planta, como si la planta y ella misma necesitaran de ese ascenso para continuar la vida. En el mural La tierra oprimida, el cuerpo desnudo de la mujer aparece esta vez rodeado de figuras humanas que representan las fuerzas dominantes del capitalismo, el militarismo y la iglesia. En consecuencia, los murales de Chapingo proponen implícitamente un recorrido espacial a partir del cual el espectador está obligado a realizar un recorrido progresivo. Se camina hacia adelante hasta llegar a la tierra fecunda y donde el flanco histórico como el flanco biológico servirían para fecundar simbólicamente a esa mujer. Asimismo, esta serie de murales también propone un recorrido visual vertical de ascenso y contraposición y de movimiento continuo para también generar ideas y superar, por así decirlo, las contradicciones que tanto la historia como la naturaleza contienen entre sí. Al dedicarle esta serie de murales a la Tierra, Rivera está consciente de que en su trasfondo se encuentra la idea de la revolución. Pero como la revolución también perdón, pero como la Revolución Mexicana no logró la distribución de la tierra con el ideal comunista que tanto Rivera como Siqueiros aspiraban, Rivera añade simbólicamente este ideal al incluir sus emblemas, sugiriendo así la alegoría de lo que pudo haber sido o la propuesta de lo que puede ser, es decir, de la revolución como posibilidad. En este sentido, tierra y revolución son los grandes conceptos a través de los cuales debemos interpretar los murales de Chapingo. Solo que para Rivera la tierra y la revolución son también conceptos sugerentes, pues no solamente denotan lo que significan, connotan fertilidad, evolución, progreso y renacer, y todo ello pasando por un filtro erótico representado por el cuerpo de la mujer y en menor medida por el cuerpo del hombre. Asimismo, la puesta en escena de estos murales, por así decirlo, también sugiere la revolución de la concepción del espacio, pues al subvertir ideológicamente el espacio religioso de la capilla,
Superponiendo sobre ella imágenes revolucionarias, Rivera muestra que también el espacio puede adaptarse a nuevas perspectivas revolucionarias. Como he observado anteriormente, la revolución marxista se sostiene bajo principios dialéctico-filosóficos que Rivera propone claramente en esta serie de murales. Pero, aunque Rivera adapta estos principios, los límites físicos del recinto que alberga los murales de Chapingo restringen también la expresión plena de esta dialéctica, pues esta implica cambio vertiginoso, conflictivo, en un movimiento incesante. Rivera adapta las figuras de sus murales al recinto que los contiene y no al revés. Por esta razón, la noción misma de dialéctica, tomando en cuenta el conjunto de la serie, queda de alguna manera expuesta a través de ideales generales y sujetas al recorrido interior, igualmente limitado, que el espectador hace de la serie. Es por eso que la alegoría de la Capilla Riveriana no dialoga dialécticamente con los murales de la Rectoría, pero en ambos se sugiere un resultado de la revolución. Si en la Capilla Riveriana la resolución dialéctica es el mural del fondo, la tierra fecunda, en los murales de la Rectoría, el espíritu de la revolución y el reparto de tierras también pueden considerarse como partes de esta resolución revolucionaria. Pero como vemos, no podemos decir que contienen una relación integral y en ese sentido dialéctica. Esto es, aunque los murales de Chapingo prevalezcan los aspectos dialécticos, esta serie de murales tiene la limitación que el mismo recinto impone, lo que hace que esta visión dialéctica tenga también limitaciones. La dialéctica es un concepto poderoso a través del cual podemos entender el movimiento interno que contiene la sociedad y la naturaleza. Pero, pero como concepto en sí, es más bien una idea abstracta que es prácticamente imposible de pintar. Aunque repasamos nuevamente la visión, cuando repasamos nuevamente la visión y aspiración que tenía Siqueiros del muralismo mexicano, leemos, cito a Siqueiros nuevamente. Descubrimos entonces que teníamos que componer para un espectador nuevo, el espectador masa. Al mismo tiempo encontramos que nuestra composición no podía ser composición académica, simétrica y pacífica, sino que tenía que ser una superposición de ángulos que correspondiera a los diferentes puntos espectaculares. Sin darnos cuenta, empezamos a usar el método dialéctico. Dijimos entonces, el marxismo nos da elementos formidables, inclusive para la composición plástica. Fin de cita. Como compañero y muchas veces rival de Siqueiros, es imposible que Rivera no estuviera al tanto de estas ideas. Así que podemos dar por sentado que en Rivera sí hubo también la intención de llevar a cabo la representación dialéctica de la realidad, solo que lo hizo dándole más importancia a la cualidad alegórica de su pintura. En este sentido, al abrazar la causa revolucionaria, Rivera nunca pasa por alto que su contribución esencial a esta causa proviene desde el arte y sin que éste se convierta en un vehículo de propaganda. Sin embargo, a diferencia de Siqueiros, Rivera había desarrollado su propia visión artística que, como sabemos, se ha sostenido en el tiempo. Bueno, hasta aquí mi conferencia. Muchas gracias.